Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué lindo es poder cantar juntos. Estaba pensando recién cuando teníamos nuestras reuniones por Zoom y estábamos ahí cantando atrás de una pantalla, posiblemente de nuestros familiares del otro lado del cuarto, diciendo qué están haciendo estos locos, ahí cantando solos. De repente en la pantalla aparecía la foto de uno o la imagen de uno de nuestros hermanos cantando ahí. Pero bueno, gracias a Dios que hoy podemos estar cantando juntos nuevamente, ya hace bastante tiempo, ¿no? Pero gracias al Señor y también gracias a nuestros hermanos que trabajan duramente para servirnos, para servir al Señor, para servir a la iglesia. Estos hermanos de alabanza, de multimedia, de sonido. Obviamente no queremos exaltarlos a ellos, ¿no? Queremos exaltar al Señor, pero también agradecerle a ellos por su servicio. Muy bien, como ya mencionó nuestro hermano Nahuel, nuestro pastor Matías está en Hurlingham, está predicando allá. Voy a alejar un poquito esto, porque en cualquier momento me como un rico micrófono. Nuestro pastor Matías está en Hurlingham entonces predicando la palabra, le manda saludos. Hoy me mandó un mensajito a la mañana relativamente temprano para que los salude a ustedes. Y bueno, estamos orando por ellos. Ahora, antes de tener el tiempo con la palabra, vamos a orar una vez más y vamos a orar por ellos, así que les manda sus saludos. Les pido que me acompañen a Judas. Vamos a seguir con nuestro estudio de la carta de Judas. Hoy vamos a abarcar los versículos del 8 al 10. Vamos a leer desde el versículo 5 y vamos a llegar hasta el versículo 10. Dice la palabra de Dios: Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Oramos una vez más. Padre, queremos darte gracias porque, como hemos cantado, tu palabra es fiel, tu verdad no cambia, permanece y permanecerá por los siglos de los siglos, Señor, para siempre. Te agradecemos, Señor, porque a través de ella tú te has revelado tu carácter, tus atributos, tus obras, Señor. También has revelado lo que tú demandas de nosotros. Pero, Señor, para que nosotros podamos comprender con claridad, necesitamos que tu palabra sea explicada, sea predicada, Señor, con claridad. Por eso te rogamos que me ayudes a poder hacerlo de una manera que te agrade a ti en primer lugar, pero que también sea de edificación para tu iglesia, Dios. Y te rogamos, Señor, que si hay alguien que no te conoce, que hoy pueda ser un día de salvación, Señor, que ellos puedan comprender la necesidad que tienen de arrepentirse y de creer y abrazar el Evangelio de la salvación. Pedimos por nuestros hermanos en Hurlingham, por nuestro pastor, Señor, que tú también obres, que tu Espíritu Santo le guíe, Señor, a predicar tu palabra con fidelidad.
Y en cada lugar, Señor, donde hoy se abre tu palabra, rogamos que tu Espíritu Santo haga la obra que tú tienes preparada, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, todos hemos escuchado alguna vez y hace un tiempito atrás hemos compartido este texto que voy a referirme ahora, pero todos hemos escuchado alguna vez la frase no juzgues, no debes juzgar, no debemos juzgar. Y sobre todo para los cristianos debemos ser conocidos como personas que no juzgamos a los demás. Entendemos que el mundo se vuelve cada vez más, se vuelca cada vez más al relativismo, o sea, no hay una verdad absoluta, nadie puede decir esto es así o esto es asá. Por lo tanto, no podemos juzgar a los demás por sus actos, porque en realidad no hay una verdad absoluta con la cual medir estos actos. Tristemente, lo mismo está ocurriendo en las iglesias, o en muchas iglesias, y muchas veces maquillado con un maquillaje espiritual, ¿no es cierto? Nosotros no debemos juzgar a las personas por sus intenciones, y en cierto sentido es así porque nosotros no vemos el corazón de las personas, pero sí podemos ver sus actos. Muchas veces caemos en este mismo error cuando pensamos en los falsos maestros. Decimos, no, nosotros no debemos juzgar su corazón porque en realidad nosotros no podemos ver sus intenciones. Nosotros podemos ver que ellos tal vez no andan en la verdad, pero no podemos saber qué hay detrás de sus actos. Recién mencionábamos Mateo capítulo 7, cuando el Señor dijo que no debemos juzgar, pero nos olvidamos muchas veces que versículos más abajo el Señor dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Evidentemente hay un juicio que emitir ahí. Los falsos maestros son lobos rapaces. ¿De qué manera debemos nosotros ver si estas personas son falsos maestros? Bueno, versículo 16 de Mateo 7. Por sus frutos los conoceréis. Versículo 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Así que, no solo que no es que no podemos juzgar, sino que el Señor nos manda a hacerlo. Y en este texto vemos justamente esto, los frutos de los falsos maestros. Vemos cómo se evidencia el carácter de los falsos maestros. Ya hemos dicho que en Judas abunda la descripción o las descripciones de los falsos maestros, así que una y otra vez vamos a ver las características, pero en este caso especialmente vamos a ver, Ahora sí, por favor, que editen esa parte. Especialmente vamos a ver sus obras, cómo se evidencia su carácter a través de sus obras. Y es claro en este texto que los falsos maestros hacen evidente, ellos no pueden guardar, no pueden ocultar su carácter. Tarde o temprano hacen evidente su carácter impío y lo vemos por sus malas obras o por sus obras. Por eso vamos a ver 3 rasgos que caracterizan a un falso maestro, y estos rasgos son acciones que ellos cometen, que ellos hacen. En primer lugar vamos a ver todo en versículo 8, su corrupción, su rebeldía y su irreverencia. Su corrupción, su rebeldía y su irreverencia. Estos 3 son rasgos que caracterizan a los falsos maestros. Si vemos ahí en versículo 8, comienza el versículo diciendo no obstante, de la misma manera también estos. No obstante, este no obstante conecta con los versículos anteriores del 5 al 7 que vimos hace algunas semanas.
No obstante, a pesar de ello, ellos conocían las historias que hemos mencionado y que Judas cita en versículos 5 al 7. Ellos conocían la historia de Israel, conocían la ruina de los que se rebelaron, de los que fueron incrédulos. Ellos conocían la historia de los ángeles y el juicio que les espera. Ellos conocían la historia de Sodoma y Gomorra y cómo el Señor castigó a estas naciones por su inmoralidad. No obstante, a pesar de ello, a pesar de que ellos conocían, ellos desoyeron o desoyen estas advertencias. Los falsos maestros no son ignorantes, no es que no conocen la Biblia, no es que no conocen el juicio que Dios va a traer para los falsos maestros y para los incrédulos. Ellos conocen, pero no les importa. Desoyen, no les interesa. Ellos piensan que ellos van a poder escapar del juicio. Hay incredulidad en sus corazones. Por eso, a pesar de que ellos conocen, siguen de la misma manera. Ahora, en versículo 8 continúa, dice: no obstante, de la misma manera también estos. Hay una conexión entre los ejemplos que vimos en versículos de 5 al 7 y los ejemplos, o mejor dicho, las características que vamos a ver en versículo 8. Pero hay que establecer cuál es esa conexión. Fíjense que dice: de la misma manera también estos. Ahora, algunos han sugerido que lo que Judas va a mencionar en versículo 8, los 3 pecados que va a mencionar, son exactamente los mismos que en los versículos anteriores. Hay un comentarista al cual acudimos normalmente que menciona lo siguiente: dice, el pecado de injuria de los seres celestiales es equivalente al de la incredulidad de los israelitas en el desierto. Los israelitas incrédulos injuriaron a Dios que los había redimido de la esclavitud. Bueno, en realidad no parece ser el caso, no parece ser que los 3 pecados mencionados en versículos 5 al 7 sean exactamente los mismos, porque justamente uno de los pecados mencionados en versículo 8 habla de blasfemia. Y este comentarista dice que podemos comparar la blasfemia con el acto del pueblo de Israel. Sin embargo, parece un poco forzado, sobre todo por el hecho de que claramente Judas dice que el pecado de los israelitas fue la incredulidad. No hay blasfemia ahí. Parece más natural pensar que lo que Judas hace al compararlos, cuando dice de la misma manera también estos, es algo más general, es su carácter impío justamente. Lo que conecta a estos 3 ejemplos que vimos con los falsos maestros es su impiedad. Su impiedad. Ahora fíjense cómo llama a estos falsos maestros. No obstante, de la misma manera también estos soñadores. Todavía no entramos en las características y les prometo que vamos a dar las 3 características de una manera breve. Quisiera concentrarme y quisiera que pensemos en esta que podría ser una característica que modifica o que afecta a las 3 características que vamos a ver hoy, que es que estas personas son soñadoras. La palabra que ahí se utiliza es justamente una persona que se caracteriza por soñar. Ahora, el sueño, o mejor dicho, el Nuevo Testamento utiliza varias palabras para hablar de sueño. Hay una que es la que nosotros usamos normalmente. Una palabra específica se utiliza para hablar del sueño en el sentido de el acto de dormir o la sensación física de que el cuerpo está pidiendo dormir. Cuando tenemos, digo, uy, qué sueño que tengo, ¿no? Como tal vez algunos de ustedes en este momento, uy, qué sueño que tengo unas ganas de dormir. Bueno, es el uso más normal. Se utiliza otra palabra para hablar de la actividad del cerebro mientras se está durmiendo. Son palabras diferentes. En griego son palabras diferentes.
Pero nosotros usamos la misma palabra, ¿no? Uy, ayer tuve un sueño, soñé que me hice millonario. Nadie sueña que se hace pobre, no sé por qué. Ayer soñé tal o cual cosa. Como la actividad de la mente mientras dormimos, es evidente que eso ocurre. Pero hay una palabra específica que se utiliza en el Nuevo Testamento y no se utiliza tantas veces, es casi exclusiva de Mateo, que habla del hecho de que Dios, a veces, en ocasiones, ha ocurrido que Él se ha revelado a personas o ha revelado información, trajo revelación nueva a través de sueños. Justamente Mateo la utiliza en varias ocasiones, capítulo 1, 20, 2, 12, hablando de José, como él le reveló algo específico a través de los sueños. Es un hecho que Dios ha revelado o ha traído revelación por medio de sueños. Pero la realidad es que tanto en el Antiguo Testamento, podemos ver el caso de José, de Daniel, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento son ocasiones muy escasas, son muy pocas. De hecho, pueden buscar en el Nuevo Testamento en qué ocasiones Dios habló a través de sueños, y excepto las que vemos ahí en Mateo y alguna más por ahí, no encontramos. La palabra que utiliza acá en versículo 8 se utiliza solo una vez más en el Nuevo Testamento y es en Hechos capítulo 2, versículo 17, que es cuando Pedro, en su primer discurso, cita la profecía del profeta Joel y su cumplimiento que, en parte al menos, está ocurriendo en Pentecostés. Dice que los ancianos soñarán sueños, ahí está la palabra, soñarán sueños, y claramente es una referencia a nueva revelación. Esta clase de sueños entonces tiene que ver con sueños proféticos, con revelación de Dios. No es el típico caso de ayer comí mucha carne a la noche y me acosté y soñé tal cosa. No, es revelación de Dios. Pero así como en el Antiguo Testamento había falsos profetas y Dios los confrontó con sus verdaderos profetas, estos falsos maestros dicen ser o dicen traer revelación nueva a través de sus sueños. En este sentido, entonces, Judas utiliza esta palabra para referirse a que estos falsos maestros pretenden traer nueva revelación por medio de sus sueños. Ellos rechazan la autoridad de Dios, reemplazándola por estos supuestos sueños reveladores. Aparentemente, estos falsos maestros estaban justificando así sus actos. O sea, ellos decían, no, yo tuve tal revelación, cuando esa revelación contradecía la Biblia, y de esa manera ellos justificaban sus actos. Por eso decimos que esta característica de alguna manera afecta al resto de las tres. ¿Por qué? Porque ellos se agarraban de estos sueños, de estas supuestas revelaciones, para justificar su impiedad, para justificar su irreverencia, etc. Claro, si Dios te dijo en sueño que tal persona debe dejar su trabajo y dedicarse por completo a la iglesia, ¿cómo podemos contradecirlo si Dios te lo dijo? Si Dios te dijo que te tenés que casar con tal o cual persona, que tenés que dar X porcentaje de tu sueldo, ¿cómo vamos a nosotros animarnos a contradecir lo que Dios dice? ¿Ven? Si ellos tienen autoridad por sus sueños, por estos sueños reveladores, entonces pueden lograr casi todo lo que se propongan. Y se aprovechan así de la supuesta autoridad que estos supuestos sueños les confieren. En el pasaje paralelo a este, 2 Pedro capítulo 2,
el apóstol Pablo dice que ellos, los apóstoles, no dieron a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo según fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con sus propios ojos su majestad. Esto es una referencia a el momento en que el Señor se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan. Pero continúa el texto. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, nosotros tuvimos esta experiencia y sin duda ellos tuvieron esa experiencia. Ellos vieron la gloria del Señor, Jacobo, Pedro y Juan. Pero ellos no se aferraban a eso para traer autoridad y nueva revelación, sino que Pedro apela a la palabra de Dios como la fuente autoritativa final. En cuanto a esto, les animo a buscar en el canal de YouTube. Hay una predicación de nuestro pastor Matías antes de comenzar la serie de 1 Corintios, que habló sobre este pasaje, 2 Pedro capítulo 1, 19 y 21, al 21, perdón. El domingo pasado también hemos aprendido que hoy no necesitamos nueva revelación, que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos en la palabra de Dios, porque ella es inspirada por Dios y es útil, etcétera, etcétera. No necesitamos nueva revelación. Pero hay una variante un poco más sutil con respecto a esta forma que tienen los soñadores, que es inclusive utilizar la palabra de Dios. Y eso es lo que a veces nos desconcierta. Que a veces, o sea, no es que vienen, suben al púlpito y suben con su agenda o con su libretita nada más. A veces abren la palabra de Dios el punto es que no lo hacen de una manera fiel. Hoy cantábamos que la palabra de Dios es fiel, y es cierto, y amén por eso. Pero eso no quiere decir que cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, la podemos comunicar fielmente. Nosotros comunicamos la palabra de Dios en tanto y en cuanto lo hagamos de manera fiel. Si yo me paro y agarro un versículo y empiezo a decir cualquier cosa, si les empiezo a decir, bueno, los soñadores, no sé qué, ahora ustedes tienen que soñar, vayan y sueñen, porque no es lo que está diciendo Judas aquí. Hace un tiempo, y creo que ya se los comenté, vi un video, una predicación, no sé qué realmente era, donde un pastor se sube al púlpito y le dice a la congregación, bueno, esta semana estuve pensando qué palabra compartirles, qué palabra traerles. Ese término, o esa frase, qué palabra traer, ya a mí me trae una mala impresión, porque en realidad, justamente como decíamos recién, la palabra de Dios es una, y nosotros solamente hablamos la palabra de Dios cuando la predicamos fielmente. No es que yo puedo armar un combo de un poquito de acá, un poquito de allá, y Dios le da el sello de palabra, de su palabra. No, es la palabra de Dios y la predicamos fielmente y la escudriñamos. Entonces sí, estamos hablando su palabra. Pero este hombre sube y dice, estuve pensando qué palabra traerles. Toma un poquito de agua. Y dice, y tuve un sueño. Y Dios me dijo que tenía que hablar de esto. Entonces al día siguiente me levanté y abrí mi Biblia. Estas son las palabras textuales. Algo de lo que dije recién por ahí no fue tan así, le estoy tratando de hacer un poco de memoria, pero esto sí fue textual. Y busqué mi Biblia y la abrí para ver cómo apoyar esa idea. Es una variante un poco más diluida de estos falsos maestros que tienen una idea que quieren transmitir y van a ver cómo Dios apoya eso. No es si la palabra de Dios enseña eso, sino cómo hacer para que Dios diga lo mismo que yo les quiero decir. Bueno, no seguí escuchando, así que no sé exactamente qué es lo que dijo.
Pero la tarea principal del pastor en esta iglesia y en toda iglesia, y la tarea principal de cada creyente al abrir la palabra de Dios, es esforzarse día a día por trazar con precisión la palabra de Dios. Es el esfuerzo por abrir la Biblia e indagar en el texto bíblico, interpretando cada texto en su contexto, buscando la idea o la intención de Dios al escribir, o mejor dicho, al inspirar a los escritores, para que luego nosotros, al comprender esa idea, podamos entender qué significaba para ellos en ese momento y ahí trazar un puente para ver qué significa para nosotros hoy. Esa es la tarea. Fíjense el contraste. Yo tengo una idea, quiero agarrar, hacer un collage de versículos para que Dios apoye mi idea. Y el contraste es, yo voy a ir a la Biblia y voy a abrir la palabra de Dios y me voy a esforzar con la ayuda de Dios para ver qué es lo que Dios dice en su palabra. Cuando afirmamos que no solo podemos, sino que debemos esforzarnos por conocer la intención original del autor o de los autores. Recuerden que hay una doble autoría, humana y del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Los hombres escribieron y fueron inspirados por Dios en ese momento. O sea, los textos originales son inspirados. Cuando decimos que tenemos que buscar la intención original, no estamos siendo arrogantes. Muchas veces de esa manera nos califican, ¿no?, como arrogantes. ¿Quién sos vos para saber lo que Dios quiso decir? O lo que Dios... Bueno, justamente Dios en su palabra es claro. Y Dios nos dejó su palabra para que nosotros comprendamos su mensaje, para que sepamos quién es Él, para que sepamos cómo debemos vivir y agradarle. Si no, cualquiera haría lo que quiere. Hay una interpretación, pero muchas aplicaciones, pero hay una interpretación. No podemos tener un pálpito y abrir la Biblia para usarla a nuestro antojo. No podemos cortar un poco de acá y un poco de allá, pegar un cachito de acá y un cachito de allá, y así justificar nuestra idea. Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 2, 15 al 16, procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad. Pero estos falsos maestros no se preocupan por esto. Ellos utilizan la Biblia a su antojo y ellos ponen por encima de la palabra de Dios sus propias experiencias, no solamente los sueños, en general. Vamos a ver cómo ellos justifican sus acciones con estas supuestas revelaciones. Y veamos, en primer lugar, el primer rasgo entonces es su corrupción. Dice, estos soñadores mancillan la carne. La palabra ahí, mancillar, es corromper, contaminar, y la carne es una referencia clara al cuerpo. En el Antiguo Testamento, si bien se escribió en hebreo y arameo, pero hay palabras similares. Por ejemplo, en Levítico 18, 24 dice, en ninguna de estas cosas os mancillaréis. Dice amancillaréis. Bueno, mancillaréis, puede ser amancillaréis también. Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Mancillar es sinónimo de corromper. Es una referencia clara a la impureza sexual. Los falsos maestros se corrompen o corrompen sus cuerpos por medio de la inmoralidad sexual. Recuerden la advertencia de versículo 7, que los sodomitas, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza. Allí, contra naturaleza, habíamos dicho que era heteros sarx, que es otra carne, y tanto esta como esta referencia
como el de fornicación, que es ekporneio, es una palabra diferente a la que se utiliza normalmente para fornicación, que es porneia. Estas dos referencias apuntaban a la homosexualidad que era común en Sodoma y en Gomorra. Ahora, ya vimos y dijimos que lo más probable es que Judas no esté comparando exactamente los mismos pecados, sino en general la impiedad de los falsos maestros. Por eso es que no podemos afirmar que Judas esté diciendo que todos los falsos maestros son homosexuales. A lo que apunta Judas, sin embargo, es a la inmoralidad sexual en general. Cualquier acto de inmoralidad sexual es abominable ante los ojos del Señor. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En versículo 4 ya había dicho Judas que estos hombres convertían en libertinaje la gracia de Dios, y es una referencia también a su inmoralidad sexual. Estos falsos maestros dan rienda suelta a su lujuria y no solo no quieren refrenarla, sino que tampoco pueden hacerlo. Romanos 8, del 5 al 8, dice que los que son de la carne piensan solo en las cosas de la carne. Versículo 7 dice que ellos no se sujetan a la ley de Dios, los que son de la carne, ni tampoco no pueden hacerlo. Efesios 2 dice que nosotros en otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Los falsos maestros no pueden refrenar sus apetitos sexuales, pero la verdad es que tampoco se los ve muy preocupados en hacerlo. Estos hombres son inmorales y muchas veces justifican su inmoralidad con supuestas revelaciones. Tal vez enmarcando o contextualizando por demás, de una manera incorrecta, los mandamientos a guardarse de la impureza sexual. He escuchado una vez una persona que me dijo que los mandamientos para abstenerse de inmoralidad sexual tenían que ver con un contexto específico. Claro, en la antigüedad no había tanto control con respecto a la transmisión de enfermedades sexuales, no habían tantos hospitales, no habían tantas técnicas, y que entonces una forma que Dios tenía para preservarlos era diciéndole, bueno, no forniquen. O sea, tener relaciones con tu mujer, con tu esposo, y ya. Entonces, según esta persona, eso era de otro tiempo. No tiene que ver con el carácter de Dios, sino con un contexto específico. Bueno, claramente eso no es así. La palabra de Dios dice que es pecado, y no dice que es pecado porque uno corra riesgo de enfermarse, sino porque Dios instituyó al matrimonio para que la relación sexual se lleve a cabo en ese marco. Todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado. Tal vez estas personas con sus revelaciones pueden asentir relaciones dentro de su iglesia, entre un miembro y otro, entre alguien del liderazgo y una señorita. Estas personas son corruptas, son inmorales. En segundo lugar, vamos a ver su rebeldía. Ellos rechazan la autoridad. Fíjense que dice la autoridad y no las autoridades, en plural. Entonces, tenemos que pensar a qué se refiere, a qué autoridad está apuntando Judas. Bueno, hay dos propuestas. Una es que se refiera, como dice en versículos anteriores, versículo 4, dice: y al único soberano y Señor nuestro Jesucristo están
negando. Ellos niegan el señorío de Cristo, no se someten a su señorío. La cita de recién fue no me sale la palabra. Bueno, no interpretación, sino una paráfrasis, podemos decir, del versículo, que habíamos dicho que lo más seguro es que se pueda traducir de esa forma: al único Señor y soberano, apuntando solo a Jesucristo, que ellos no se someten a su señorío. También es posible que se refiera a la autoridad en el sentido de la autoridad eclesial, o sea, a las autoridades, a los pastores, etc. Y la verdad es que no son contradictorias, la una tiene que ver con la otra. Claro, si ellos no se someten al Señor, no se van a someter tampoco a los pastores y a los líderes. Las autoridades son puestas por Dios, no solo la institución de autoridades, o sea, no es que Dios solo dijo que deben haber pastores, en su momento apóstoles, sino que Dios instituyó y Dios puso a cada pastor. En nuestro caso, Dios levantó a nuestro pastor Matías como nuestro pastor y nuestra autoridad. Dios pone las autoridades. Si nosotros no nos sujetamos a la autoridad, nos estamos revelando no solo a nuestra autoridad, el pastor, sino también al Señor, que fue quien instituyó las autoridades. Y estos falsos maestros no aceptan tener ningún tipo de rendición de cuentas. Nadie puede decirle qué hacer, qué no hacer. Nadie puede cuestionar sus ministerios, sus obras. Pregúntense a cuántos falsos maestros han visto reconociendo la necesidad de recibir consejería, por ejemplo. ¿Cuántos falsos maestros han visto pedir ayuda para solucionar algún asunto en la iglesia con humildad? No rendir cuentas, y hermanos, no rendir cuentas no es una muestra de espiritualidad y madurez. A veces pensamos eso, a veces pensamos que nosotros podemos hacer las cosas como nosotros queremos, o que a nuestro entender estamos haciendo las cosas bien según la palabra de Dios, entonces no necesitamos rendir cuentas. Pero la palabra de Dios es clara, nosotros debemos sujetarnos a las autoridades, nosotros necesitamos rendir cuentas. Dios diseñó a la iglesia para eso, entre otras cosas. Y hoy vemos, y esto es peligroso, cuando muchas veces hermanos por su propia cuenta arman sus propios ministerios, ¿no es cierto? Ahí tenemos un canal de YouTube y poné la campanita y seguime y tal o cual cosa, y empiezan a hablar y para todo tienen una opinión y abren la Biblia, ¿está bien? Abren la Biblia, pero ellos están ahí, solos, por su cuenta. Yo no digo que necesariamente esté mal que ellos tengan ese espacio, no estoy diciendo que es pecado en sí, pero pensemos por un momento de qué manera ellos están sometiéndose a autoridades. Y esto ocurre con otros ministerios. Se arman ministerios como si fuesen empresas o organizaciones y van por ahí con buenas intenciones seguramente, pero nadie les puede decir qué hacer. No se sujetan a una autoridad impuesta por Dios, que es en la iglesia local. Hay falsos maestros hoy repartiendo por las iglesias la idea de que el hecho de que nosotros hoy estemos en un edificio reunidos en realidad tiene más que ver con una religión, con algo estructurado, que con el espíritu mismo del discipulado en el Nuevo Testamento. Y ellos dicen, no, tenemos que volver a las iglesias en las casas. Y esto es un caldo de cultivo. Ahí en esos lugares ha pasado cualquier cosa y conocemos casos de abusos sexuales, de hecho. ¿Por qué? Porque ellos no tenían nadie a quien rendirle cuentas. Nadie podía decirle qué hacer.
si estaban siendo imprudentes con determinados actos, ¿quién les iba a decir algo? ¿Quién los iba a frenar? Si su enseñanza no era acorde a la palabra de Dios, ¿quién les va a decir algo? Por eso debemos sujetarnos a las autoridades que Dios instituyó. Y un signo entonces de estos falsos maestros es que no se sujetan a las autoridades. Algunos dicen que también se refiere a las autoridades en general, como gobernantes. Puede ser, no sería nada raro porque esto es clásico de una actitud arrogante. Claro, ellos piensan que tienen la autoridad de Dios. De hecho, hace poco veía un video del hijo de una supuesta profetisa que dice que en el nombre de su madre, él tiene autoridad para expulsar demonios. Así, en el nombre de su madre, decía el nombre de la madre, no lo voy a decir, pero él tenía la autoridad. Claro, si ellos creen eso, ¿cuánto más pueden tener autoridad sobre todo lo demás? Vemos en Mateo capítulo 16, claramente en el nombre de quién los apóstoles tenían autoridad para expulsar demonios. En último lugar, ellos muestran su irreverencia. Su irreverencia. Un rasgo característico de los falsos maestros es su irreverencia. Ahí en versículo 8, blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman de las potestades superiores. Esta palabra blasfemia es hablar de manera insultante, es injuriar. El doctor Francisco Lacueva define a la blasfemia como todo gesto o palabra que menoscabe el valor de otro ser. Nosotros, cuando hablamos de blasfemia, normalmente nos referimos a una injuria directamente ¿hacia quién? Hacia Dios. Pero estas personas blasfeman de las potestades superiores. Ese potestades superiores es una palabra que es en realidad gloria o majestades. Y da para pensar en varias cosas como para interpretarlo. Pero según el ejemplo que vemos en versículo 9, está claro que se refiere a seres angelicales. Y ahora vamos a ver el ejemplo. Pedro dice en 2 Pedro capítulo 2, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Ellos blasfeman, esta es la idea, lo glorioso y majestuoso de Dios. Vemos en ocasiones que aunque nosotros pensamos en blasfemia como directamente a Dios, también de manera indirecta se puede blasfemar. Se blasfema la palabra de Dios, Tito 2:5, a Moisés, Hechos 6:11. A veces se blasfema a los creyentes, incluso. Entonces vemos que de una manera indirecta nosotros podemos blasfemar el nombre de Dios cuando injuriamos a todo lo que tiene que ver con su gloria y su majestad. Es un insulto entonces a la gloria y la majestad de Dios. Los falsos maestros no tienen problema en maldecir, en difamar y en insultar a seres angelicales. Seguramente lo han visto. Ellos no tienen problema en dar órdenes a los ángeles, como si ellos mismos fueran Dios. Recuerden el ejemplo que les mencionaba recién. ¿En quién tenía autoridad esta persona para expulsar demonios? Supuestamente en su madre. Ahora, Judas nos deja claro que esta es una actitud sumamente arrogante. Fíjense en versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición. Esa palabra juicio de maldición o esa frase es la misma palabra que blasfemia,
No se atrevió a injuriarlo, esa es la idea. Sino que le dijo, el Señor te reprenda. Judas utiliza el ejemplo del arcángel Miguel en una disputa con el diablo, que aún siendo un arcángel, aún siendo mucho más poderoso que los hombres, él no se animó a injuriar al diablo, sino que dejó todo en manos de Dios. Fíjense el contraste con la actitud de estos falsos maestros. Ahora, este relato o este ejemplo que cita Judas, la verdad es que no lo encontramos en ningún otro lugar de la Biblia. Cuando termina el Pentateuco y vemos el relato de la muerte de Moisés, termina el Pentateuco diciendo, uno de los últimos versículos, Deuteronomio 34, 5 y 6. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Esta es toda la información que tenemos acerca del entierro de Moisés. Ahora, algunos afirman que esta cita es una cita a un libro llamado La Asunción de Moisés, que es un libro, no es apócrifo, porque no pertenece al conjunto de los libros apócrifos que utilizan los católicos, pero sí es un libro escrito en el periodo que se conoce como el periodo intertestamentario. ¿Recuerdan desde que el Señor dejó de hablar por medio de sus profetas en el Antiguo Testamento hasta cuándo? Bueno, hasta el Nuevo Testamento. En ese periodo, la realidad es que hubo bastante literatura que pertenecía a la tradición judía. Uno de estos escritos, probablemente cerca de principios del primer siglo, o sea, más o menos en los tiempos de Jesús, o seguramente en los tiempos de Jesús, es la Asunción de Moisés, donde se narra supuestamente la revelación que Moisés le dio a Josué como su sucesor de todos los hechos que iban a ocurrir. La verdad es que las copias que se conservan de este escrito no contienen este relato, pero Orígenes, que es uno de los primeros, o mejor dicho, teólogo de los primeros siglos de la Iglesia, lo cita, o sea, cita a este relato, incluyéndolo dentro de la Asunción de Moisés. Ahora, ¿es probable que esto sea así? ¿Es probable? ¿Es probable que Judas esté citando o esté relatando un hecho del cual no tenemos ningún registro, pero que Dios, mediante su Espíritu Santo, se lo reveló? Puede ser. Ahora, en cualquiera de las dos opciones, podemos decir, eso no desacredita. Y ahora vamos a explicar por qué. Vamos a tratar de ser breves, pero necesitamos entender esto porque más adelante Judas va a citar también otro libro, que es el libro de Enoc. Entonces necesitamos saber que no toda cita bíblica, o mejor dicho, que el hecho de que se cite a una fuente extra bíblica, y ya lo hemos dicho, no convalida todo lo que ese autor dijo. Pablo cita, por ejemplo, en Hechos, a poetas paganos, en Tito 1, a un profeta cretense. Hay una paráfrasis que se lo conoce como Targum también, de Éxodo 7, que el Targum son paráfrasis de los textos hebreos, y Pablo cita a uno de ellos. Pero no es lo mismo decir que lo que tal persona dijo es cierto que decir que todo lo que tal persona diga es cierto, y ese es el caso. No es que cuando Pablo cita a los filósofos, a los poetas, a los profetas, está diciendo presten atención a todo lo que ellos dicen, sino que utiliza específicamente
una afirmación, la da como válida, y este es un recurso que conecta a los lectores con lo que ellos conocían. Las citas de fuentes extrabíblicas normalmente tienen un propósito ilustrativo, que ellos puedan conectar lo que están aprendiendo con lo que ellos viven. Es como que yo les diga, el que depositó dólares, no, nada que ver, ¿no? Porque eso no pasó. Entonces, lo que hay que entender es que, aunque esté citando una fuente extrabíblica, eso no desacredita el texto y eso no acredita tampoco los otros textos. Dentro de este periodo, dijimos recién, se escribieron hubo mucha literatura, pero tienen varias características que no los acreditan como palabra de Dios. Primero, ninguno dice Dios dijo tal cosa, ninguno pretende haber sido inspirado por Dios, ninguno fue reconocido como inspirado por Dios, ninguno fue recibido como palabra de Dios. Estos textos contienen errores, estos textos contradicen en muchas ocasiones a la palabra de Dios. En el caso de los textos extrabíblicos que son del Nuevo Testamento, no están sujetos a supervisión de los apóstoles o no están escritos por apóstoles, ninguna de las dos. No han sido reconocidos nunca como fuente autoritativa. De hecho, dentro de la apócrifa, que ustedes pueden ver en la Biblia de los católicos, los libros justamente dicen que, o en algunas citas, mencionan que ellos sabían que en ese tiempo Dios ya no hablaba por profetas. Ellos lo sabían. Entonces, si Dios no estaba hablando por profetas, ¿cómo podía ser la palabra de Dios? Y la pregunta es, ¿por qué entonces pensar que son palabra de Dios? No lo son. Sin embargo, el hecho de que Judas cite un libro no de la apócrifa de vuelta, sino un libro apocalíptico de la tradición judía, lo que hace es ilustrar. Ahora nosotros tenemos que, y seguramente nos preguntamos y nos hemos preguntado, si la Biblia está completa o si a alguien se le olvidó poner algún libro. Bueno, a la luz de los diferentes elementos que vimos recién, inspiración de Dios, inerrancia, cómo reconocieron en su momento la inspiración de Dios en los textos. Ahora, los diferentes concilios a lo largo de los años jamás tuvieron el poder para decir cuál libro pertenecía a la palabra de Dios y cuál no. Todos sabían, o mejor dicho, sí, todos sabían. Los que querían introducirlos tenían intenciones claras, ¿no? Pero los creyentes genuinos sabían qué libros pertenecían a la palabra de Dios y qué libros no. Por eso se habla del canon, la regla, de cuáles son los libros y cuáles no. Ahora, volviendo al ejemplo, Judas cita al arcángel Miguel y su contienda con el diablo y dice, si aún un arcángel no se animó a injuriar al diablo, cuánto menos los hombres. Nosotros no somos más poderosos que los demonios, que los ángeles, que Satanás. No lo somos. Ahora, por supuesto, nosotros tenemos al Espíritu Santo morando dentro nuestro. Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Como dijo Juan, en 1 Juan 4, 3 versículo 4, que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero no es que somos nosotros más poderosos que ellos, es Dios más poderoso que ellos. Por eso la actitud que demuestran estos falsos maestros es de completa arrogancia. Ellos no tienen problema en atar, desatar, mandar,
insultar. De hecho, hay un libro que se llama, bueno, lo voy a decir, Oíme bien, Satanás. ¿Lo han escuchado? Oíme bien, Satanás. Y comienza el libro hablando de unas campañas evangelísticas y de liberación, supuestamente, donde expositor, diríamos, comienza su campaña así: oíme bien, Satanás, oíme bien, Satanás. Claro, eso es lo que ellos piensan, que tienen autoridad por encima de los seres angelicales. Versículo 10, terminando. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ellos no tienen idea de lo que ocurre en las esferas celestiales. Ellos no conocen. Así como nosotros, en un sentido, tampoco conocemos muchas cosas de cómo funciona la esfera celestial, los seres angelicales. Sin embargo, ellos no tienen ningún problema en blasfemar contra ellas. Y en las cosas que sí conocen, y ahí la traducción de la Biblia de las Américas tal vez sea un poquito más ajustada, dice: y las cosas que como animales irracionales por instinto conocen, por estas ellos son destruidos. Es decir, ellos se corrompen en el sentido de que pervierten su cuerpo, pero también serán destruidos por ellas. Hermanos, claro que debemos juzgar, y debemos juzgar correctamente, según los frutos, según las obras, según lo que Dios dice en su palabra, que es un falso maestro y que es un verdadero maestro. Debemos juzgar por el bien de la gloria de Dios, por el bien de la iglesia, por el bien de nuestras almas. Pero no vamos a poder juzgar correctamente si, como dijimos al principio, no escudriñamos la palabra de Dios. No si no la leemos solamente, si no escudriñamos la palabra de Dios, si no nos esforzamos por saber qué es lo que Dios dice en su palabra, que es falso y que es verdadero. Tanto como para los falsos maestros, que es el tema, como para cualquier otra cosa en la vida. No necesitamos nueva revelación para saber, como hemos dicho, o mejor dicho, como Mati compartió, nuestro pastor Matías compartió la semana pasada, qué trabajo tomar, qué carrera seguir. No necesitamos nueva revelación, necesitamos principios de la palabra de Dios. Necesitamos sabiduría de Dios para saber cómo aplicar esos principios. El otro día compartíamos con Débora y compartíamos en la reunión de oración que muchas veces estamos más preocupados en ver señales en el cielo que en reconocer lo que Dios ya dijo en su palabra. ¿Qué trabajo debo tomar? A ver, Señor, mostrame. Si poneme una nube con una forma de pala o una forma de computadora para saber si escritorio. Y en realidad tenemos que ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios dice de cómo debe ser nuestra actitud hacia el trabajo, cómo debe ser un trabajo en un sentido. Y después tomar una decisión con total libertad. Nosotros podemos caer en el mismo error que los falsos maestros, que justifican sus actos con supuestas revelaciones o señales. No, tomé tal decisión porque esto trajo paz a mi corazón. ¿Qué es esa paz? O sea, ¿dónde dice en la Biblia que nosotros debemos seguir o tomar decisiones por esa sensación de paz? Pregunta, ¿alguna vez tomaste una decisión equivocada teniendo paz en tu corazón? Seguramente. Entonces ya está, ya no tiene autoridad. Podemos cometer el mismo error si no profundizamos en la palabra de Dios, si no nos sometemos a la palabra de Dios,
si prestamos atención a estas supuestas señales. Y para terminar, hemos dicho en la última predicación sobre Judas que los falsos maestros están, por así decirlo, englobados en una categoría mayor que es la de apóstatas, ¿no? Aquellas personas que han estado en la verdad, por lo menos de manera externa, que han escuchado la palabra de Dios, que han aceptado el mensaje, pero que algún día se apartaron. Por eso, si domingo tras domingo estás escuchando la palabra de Dios y todavía no te has arrepentido y no has creído en el Evangelio, lo mismo que le espera, la misma condenación que le espera a los falsos maestros, le espera a todo aquel que no viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Claro, los falsos maestros tendrán mayor condenación, seguro. Pero también todo aquel que nace en condición pecaminosa, con una naturaleza pecaminosa, nace como merecedores del juicio santo y justo de Dios. Y si no se arrepienten de sus pecados y confían en Jesucristo y le piden, le ruegan por salvación, también serán condenados. Por eso, en esta mañana, te rogamos que consideres tu situación, tu condición, y si aún no te has arrepentido y has creído para salvación, que lo hagas en esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es fiel, es clara. Tal vez, Señor, la forma en que nosotros la comunicamos a veces no lo es. A veces somos negligentes, a veces tan solo por el hecho de ser limitados por nuestra condición caída, por nuestra naturaleza. Muchas veces la explicamos y la predicamos de manera deficiente, Señor. Pero te ruego que si tu palabra ha sido predicada, Señor, que tú obres. Ayúdanos a ser una iglesia que conoce tanto tu palabra, que la escudriña, que se aferra a ella, Señor. Que cuando podamos ver lo falso, podamos actuar enseguida, Señor. No dudar, no traerlo para evaluarlo y ver si se puede acomodar a nuestra forma de hacer las cosas, sino rechazarlo, Señor. Ayúdanos a entender el carácter de estos falsos maestros y que los falsos maestros, Señor, no es algo que ocurra en otro país, en otra región, en otra provincia. Señor, los falsos maestros pueden estar entre nosotros y tu palabra dice que de entre nosotros se levantarán lobos rapaces, Señor. Ayúdanos a, con gracia, con amor, estar atentos, pero no dudar, Señor, en actuar. Cuando se manifieste que hay alguno entre nosotros, Señor. No lo sabemos si está ocurriendo ahora, no lo sabemos. Ayúdanos a temerte a ti, a temer a tu palabra y de esa manera estar seguros y confiados que como hemos cantado hoy, Señor, tú nos vas a sostener, tú eres fiel y lo serás hasta el final. Te agradecemos, Dios, en Cristo Jesús. Amén.